En esta tarde vamos a compartir en vista de esta temporada, este tiempo en la que ya estamos celebrando. Y yo meditaba en lo siguiente. Siempre en nuestras meditaciones, en nuestras enseñanzas y predicaciones, por supuesto, siempre estamos exaltando todas las características del ministerio de Jesús, del ministerio del Señor. Cuando digo las características de su ministerio, porque el Evangelio fue dado cuando ya el Señor empieza entonces su ministerio público allá en su tierra, en la tierra donde Dios lo puso. Pero aún así, nosotros podemos revisar y ver de que hay cosas, acontecimientos que están tal vez fuera del tiempo en la que Jesús estuvo predicando las buenas nuevas de salvación, que también son importantes, no dejan de ser importantes. Por eso a veces nos destacamos o hablamos acerca de temas tan importantes, tan antiguos como el Antiguo Testamento, pero con la vigencia de hoy día, en medio de la necesidad que hay en el corazón de nosotros. En esta tarde voy a hablar acerca de Jesús, pero cuando era pequeño, cuando estaba, lo que estamos celebrando en esto, lo que el mundo, la cristiandad en términos generales celebra en esta temporada. Por supuesto, yo sé que hay desavenencias, hay opiniones compartidas o adversas a la celebración del nacimiento de Cristo en este tiempo, pero yo siempre he sido muy práctico en este tipo de cosas. Yo no me complico la vida. Fíjense, hoy se está celebrando en Panamá el Día de las Madres. ¿Quién se pone bravo porque se celebre hoy el Día de las Madres en Panamá? Mira, allá las madres están felices en Panamá porque hoy se celebra el Día de las Madres. En nuestras tierras es en otra fecha, en mayo. Y por ahí creo que en México es en septiembre, ¿verdad? Perdón, en mayo. En septiembre es por otro país por ahí. En septiembre. Y hay diversidad. Lo importante de todo esto es que se celebra. Se conmemora algo en la fecha que usted disponga para hacerlo. Y partiendo de ese punto, vamos en esta tarde a hablar acerca de esa etapa en la vida de Jesús que no dejó de ser importante. Y recordemos de que la primera venida de Jesús fue el cumplimiento de muchas profecías, de antiguas profecías que habían sido dadas por hombres, profetas de Dios, miles de años antes de que eso ocurriera. Eso nos lleva a pensar de que no deja de ser importante el hecho de que nosotros entonces nos detengamos en un periodo del año a exaltar esas cualidades venidas del cielo, esa revelación de Dios, cuando Dios entonces toma forma de hombre para habitar entre los hombres, para revelarse como hombre sin dejar de ser Dios, para que entonces pudiéramos nosotros poder armar el rompecabezas profético y entender de que ese plan de Dios se cumplió a la perfección. Duró miles de años para que eso se concretara, pero llegó el tiempo y eso se concretó. ¿Cuántos están esperando al Señor por segunda vez? Amén. Aleluya. Y aunque muchos dicen de que siempre han escuchado eso y de pareciera que eso nunca va a suceder, llegará el momento donde eso también se cumplirá. ¿Ok? Aleluya. Vamos a ir al Evangelio según Mateo y vamos al capítulo 2 de Mateo. Vamos a leer los primeros
6 versículos de ese pasaje. Quiero esta tarde la enseñanza enfatizarla no tanto en los personajes o las cosas en las que voy a nombrar, sino en la parte práctica de lo que encierra cada una de estas cosas que vamos a atender en esta tarde. Mateo 2, verso 1 al 6, y dice así la palabra. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor. Añádele eternidad a esa palabra, que se revele a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestro espíritu, y que nosotros podamos rendirnos ante ti, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Mi tema: defendiendo la verdad de la Navidad. ¿Por qué este título? Porque hoy día, y eso ya lo hemos estudiado en reiteradas oportunidades, como una celebración tan importante, que tenía unas raíces tan profundas en un acontecimiento histórico sin paralelos, se fue desvirtuando. El mundo, la sociedad fue desviando la esencia de lo que es el verdadero acontecimiento que celebra el mundo. Pero el mundo lo celebra de una manera distorsionada. Pero la palabra no cambia, la palabra es la misma. Dice la Biblia que es la misma ayer, hoy y siempre. Siempre será la misma. Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros, el hombre. La tendencia del mundo, la sociedad, las culturas, entonces arrastran al hombre hacia donde quiere. Y lamentablemente hoy día vemos entonces una distorsión tan terrible acerca de lo que es la Navidad. La Navidad, entonces, para muchos es simplemente fiestas, comidas, regalos. Santa no puede faltar, por supuesto, en todos los tamaños, en todas las versiones. Y todo gira alrededor de ese pensamiento humanista que se ha enquistado en el corazón de la gente. La iglesia tiene un compromiso. La iglesia de Jesucristo, los creyentes tienen un compromiso delante del Señor, que es poder rescatar las verdades de Dios. Duélale al quien le duela. Las verdades de Dios, la celebración. ¿Por qué celebrar algo cuando el mundo lo celebra pero de una manera distinta? O sea, ¿por qué nosotros estamos celebrando algo que tal vez no es bien visto por muchos de la manera como se hace? Pero nosotros queremos rescatar los verdaderos principios y valores de lo que nosotros entonces llamamos la Navidad. Yo no tengo problemas con la Navidad. Yo sé que hay personas que tienen problemas. Primero, tal vez por cuestiones de nostalgia, de tristes recuerdos. Hay otros que simplemente se paran sobre las cosas, los argumentos de decir: no, es que
Cristo no nació en el mes de diciembre, sino nació en otro mes. Pero bueno, ya lo dije al principio, ese no es mi problema. No importa el día que haya nacido. Lo importante es que nosotros lo celebramos. ¿Ok? Y no solamente lo celebramos en una fecha específica. Los cristianos estamos llamados a celebrar a Cristo todos los días de nuestra vida. Porque Él es la esencia de la Navidad. Él es la Navidad. Él es el motivo por la cual nosotros entonces rendimos nuestro corazón delante de Él por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Esa manifestación de Dios tan cierta, así como fue cierta cuando se manifestó allá en el principio ante Herodes, cuando se manifestó ante aquellos reyes, aquellos que la Biblia describe magos, sabios, que desde lejanas tierras empezaron entonces a inquietarse por lo que estaba sucediendo. Se estaba cumpliendo algo que muchos no estaban interpretando, pero que algunos sí pudieron captar en su momento. Quiero en esta tarde destacar 4 posiciones distintas en relación a este evento. 4 maneras de verlo. 4 maneras distintas de poder entonces interpretar lo que nosotros estamos celebrando. Estaban los que buscaban la verdad, y haciendo alusión a ese pasaje que leímos, están los magos que no eran judíos, eran personas muy ajenas a la palabra de Dios, a la palabra que había sido revelada por Dios para los judíos, para el pueblo, que era la palabra que le pertenecía prácticamente a una nación. Los judíos se creían dueños de la palabra, dueños de la Torá, de la ley, de esa ley que Dios le había revelado. Eso era de ellos. Ellos eran celosos con eso que Dios le había dado. Pero fíjense cómo Dios obra por sendas misteriosas. Que esa palabra había sido dada al pueblo judío, pero allá en lejanas tierras Dios estaba inquietando el corazón de gente que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Allá muy lejos, dicen unos autores que posiblemente entre 1500 a 1800 kilómetros de distancia se encontraban estos personajes. La tradición dice que vinieron de distintos lugares, uno de Persia, otros tal vez de Arabia y otros de Sabá. Pero esas son tradiciones, no vamos a sacar conjetura. A mí no me importa dónde hayan venido, ni me quita el sueño eso, el saber de que vinieron de un sitio o vinieron de otro. Lo importante es que vinieron, ¿ok? De que Dios estaba tocando el corazón de personas que supuestamente no tenían nada que ver con la palabra del Señor. Hombres que tenían hambre de una verdad, de la verdad de Dios. ¿Cuántos han tenido hambre de la verdad? Mire, yo antes de conocer al Señor, yo tenía hambre de conocer la verdad, pero no sabía dónde encontrarla. Y esa hambre que hay en el corazón del ser humano es lo que lleva al hombre a buscar caminos equivocados, pensando de que por ahí van a conseguir la verdad. Y por eso vemos tantas filosofías, tantas religiones, tantos caminos que hay. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice la Biblia, pero su final es un camino de muerte. Ahora, esos caminos es porque en el corazón de la gente hay hambre de conocer la verdad. Yo no sé si usted ha tenido o tuvo en algún momento esa interrogante de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy aquí?
Y a veces entonces hacemos un balance, ¿verdad? Y pareciera que todo es negativo. Oye, mira, he pasado por esto y he pasado por aquello. Oye, ¿no? Y empiezan entonces a renegar de la vida que han tenido. ¿Para qué nací? Mejor hubiera sido no haber nacido nunca. Se expresan algunos. Restándole la virtud y la bendición que hay en la vida que Dios nos da. Mire, y si hay algo a la que Dios quiere llevar a sus hijos, yo quiero que revisen el aire, por favor, porque no sé si está un poco caliente, no sé qué pasó. Dios nos lleva a nosotros para que nosotros podamos entonces mirar y hacer un balance de nuestra vida y decir, mira, aunque han habido cosas malas o negativas desde el punto de vista de cómo nosotros hemos concebido las cosas, Dios siempre ha estado presente. Dios nos ha guardado. ¿Cuántos Dios ha guardado? Amén. Mire, nos ha guardado todo, porque si no nos hubiera guardado no estuviéramos aquí. Estuviéramos muerticos todos. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, aquí estamos. Dios nos ha guardado, Dios nos ha bendecido. Su gracia y su misericordia nunca nos han faltado. Y si hay algo que Dios quiere enseñarnos a nosotros, es aprender a ser agradecidos. A veces nos cuesta. ¿Cómo voy a darle gracias a Dios yo en esta situación? Dicen algunos. Pero mire, pastor, mire lo que me está pasando. ¿Cómo puedo yo darle gracias a Dios por lo que me está pasando? Yo sé que a veces es difícil darle gracias a Dios por situaciones adversas que no nos gustan. Pero la enseñanza de parte del Señor es que nosotros tenemos que empezar a descansar en el Señor. Y darle gracias a Dios no por lo malo que me está pasando, sino darle gracias a Dios de que Dios está en el control de mi vida, aún en medio de la situación que yo esté atravesando. Gracias, Señor, porque aunque yo no entiendo nada, tú estás en el control. Tú diriges mis pasos, tú guías mi vida, Señor. Y cuando yo entonces empiezo a ejercitarme en eso, empiezo a crecer espiritualmente. Que aunque yo no entienda nada, aunque la vida mía no me guste mucho, pero Señor, gracias, porque esta es la vida que tú me diste. Este es el cuerpo que yo tengo, el cuerpo que me diste. Esta es la familia que me diste, el apellido que me diste, y el país que me diste, y la lengua que hablo que me diste. Señor, gloria a Dios. Muchos quisieran ser gringos. Y hay gente entonces que se pinta el pelo de amarillo y se pone los ojos verdes. Mire, dele gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Como usted es. Aprenda a darle gracias a Dios por lo que somos. Amén. Y en esa situación, entonces, mirar la parte buena de lo que Dios quiere construir en nosotros. A veces, y esto es una lección tremenda, porque a veces nosotros miramos despectivamente a otros. Ay, no, mira, ese fulano, ese es de tal país, y pensamos que el nuestro es el mejor país del mundo, ¿no? Y eso nos puede parecer a todos, ¿verdad? Allá en Venezuela había, y eso lo viene uno a saber ahora cuando uno vive por muchos años fuera de su país, que uno dice, bueno, como mi país no hay. Y es un eslogan, ¿verdad? Que cada uno de nosotros en su gentilicio lo puede decir, como mi país no hay. Es el mejor país del mundo. Eso suena bonito, ¿verdad? Pero no hay mejor país. Todos los países son países, todos tienen tierra igualito. Y todos tienen agua y todos tienen árboles. Unos tienen unas cosas distintas a otras, pero todas son igual. Lo importante es que donde quiera que haya sido y donde quiera que Dios nos haya puesto, nosotros poder vivir agradecidos para el Señor y poder aprovechar las bendiciones que Dios tiene para nosotros donde quiera que Dios nos haya puesto. Así que no pelee porque su país es mejor que el de otro, por favor. Esas peleas regionales suceden mucho. Allá en nuestra patria, los de Caracas pelean mucho con los del Zulia. Los del Zulia dicen que eso es lo mejor que hay en Venezuela. Y mentira, no hay nada como Caracas. Aleluya.
No. Gloria al Señor, es un chiste. No soy defensor de estas cosas. Pero son realidades a veces, mire, a veces caemos en trivialidades. Cuando saben en lo que sí necesitamos ser defensores acérrimos de nuestra ciudadanía celestial. Aleluya, alabe a Dios. Esa sí vale la pena. Gloria al Señor. La ciudadanía que viene de lo alto y que Dios nos ha dado a nosotros, para nosotros poder entonces identificarnos con la verdadera bendición que Dios nos ha dado. Los que buscaban la verdad, los magos, estos sabios, estos hombres que recorrieron distancias enormes, que unos dicen que eran 3, y tal vez lo dicen porque eran 3 tipos de regalos que trajeron, pero la historia no lo dice, que eran 3, pudieron ser muchos más. Unos dicen que era una caravana muy grande y eran muchos sabios que habían venido. Pero bueno, ese no es el punto. El punto está en que esos hombres desde lejanas tierras sintieron la necesidad de conseguir, de encontrar la verdad. La verdad que había sido dada un día al hombre. Esa verdad que está estampada en la genética humana. Dios cuando nos hizo, mire, Dios nos hizo a nosotros, nos hizo y le puso el sello de calidad. Porque lo que Dios hace, lo hace bien. Aleluya. Aleluya, lo que Dios hace, lo hace bien. Y cuando Dios hizo al hombre, le puso el sello, bien hecho, calidad, a uno. Y ahí estamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entonces apreciar la bondad, la obra de Dios en nuestras vidas, aprovechar las oportunidades que Dios nos ha dado. Mire, yo creo que aquí no hay nadie que sea judío. ¿Hay algún judío aquí, nacido allá o de descendencia de alguna de las tribus de Israel? No. Pero ¿saben una cosa? En esa hambre por conocer la verdad de Dios, si es que hubo el hambre en nuestros corazones, Dios la sació cuando Cristo llegó a nuestra vida. Cuando por alguna razón la palabra se reveló a nosotros y pudimos entender, por lo menos a mí me pasó así, yo pude entender de que esta era la verdad que yo estaba buscando. Y después de esta verdad ya yo dije, no hay más, no hay otra. Esta es la verdad. Mire, eso llenó mi corazón a tal punto de que empecé entonces a escudriñar, a estudiar, a meterme más. Me salí, pasé del kinder, del ABC del Evangelio, ese ABC en la cual muchos pasan 20 años en una iglesia, en el ABC, no salen de kinder. Siempre están en la clase de los parvulitos, de los chiquitos. Y pasan 20 años. Cuando yo descubrí de que esta era la verdad, yo dije, yo quiero esto para mí. Yo quiero profundizar, yo quiero conocer esta verdad. Este es el mayor tesoro que Dios le dio al hombre. La palabra. Por eso ahí es donde está el sello de calidad. Mire, Dios nos hizo y nos dejó el tesoro para que nos acompañara, para que nosotros entonces empezáramos a vivir la vida conforme a los propósitos de Dios. Y no conforme a nuestros propósitos. Ok, voy a tratar de adelantar el siguiente punto. Aleluya. Muchos obstáculos se interponían en el camino de estos hombres. Su actitud nos dice que aquellos que buscan al Señor de todo corazón lo hallan. ¿Cuántos lo creen? Amén. Todo el que busca al Señor de corazón lo encuentra. Eso es una promesa de Dios. Al que toca, Dios le abre. Aleluya. Gloria al Señor. Al que toca, Dios le abre. Porque esa es una promesa del Señor. Dios está mirando el corazón de nosotros. Si usted tiene hambre de Dios, póngase
lléveselo al Señor, llévele su hambre a Dios para que usted vea cómo Dios sacia esa hambre en el corazón. Y eso fue lo que le ocurrió a estos hombres sabios. Ellos discernieron, ellos conocían un poco de astrología y de astronomía. Eso era una ciencia que en aquel entonces estaba fusionada. Se fusionaba, ellos eran observadores del cielo. Mire, yo me pongo a ver el cielo, yo no entiendo nada del cielo. Yo veo 1.000.000 de estrellas y ¿qué va a saber uno pero yo no sé, esa gracia que Dios pone en esa gente, y en aquel tiempo a observar las estrellas y a discernir de que esa estrella los iba a guiar a esa palabra que supuestamente había sido dada al pueblo de Israel. Por supuesto, nada llega al azar. Todo tiene un plan. Cuando el pueblo de Israel en la deportación tuvieron 70 años deportados de su tierra, mezclados con los asirios, mezclados con los babilónicos. Y en medio de esa mezcolanza durante muchos años, entonces de ahí vino el conocimiento. Ellos llevaron, los judíos exportaron las promesas de Dios, la palabra que un día Dios le había dado a ellos, a la tierra donde Dios los estaba llevando. Por las razones que fueron, no voy a entrar ahí. Y eso permitió de que aquellos hombres, mucha gente, tuviera el acceso a la profecía, a los mandamientos, a lo que Dios le había revelado una vez a ese pueblo llamado judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Y por ahí viene la cosa. Por ahí viene entonces el seguimiento de esa estrella que los guió al punto de ellos poder entonces dar con el Mesías, con ese Mesías que había sido profetizado miles de años atrás. Qué misterio, ¿no? Qué cosa tan tremenda, cómo Dios se mueve. Pero en Dios no hay casualidades. Dios lo hizo con el propósito de enseñarnos a nosotros que cuando un corazón tiene hambre de Dios, ese corazón consigue a Dios. Cuando uno tiene hambre de Dios y uno va a la fuente original, a la fuente fidedigna de Dios, esa hambre nos va a llevar a nosotros a conocer al Dios que un día se reveló a los hombres en forma de hombre, en forma de niño. Aleluya. Dice la palabra: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaban mi nombre: heme aquí, heme aquí. Isaías 65:1. Y dice otro pasaje: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Y ese es nuestro caso, ¿verdad? Ese es nuestro caso, porque nosotros no somos judíos. Pero ellos que rechazaron ese regalo de Dios, se convirtió entonces en una gran bendición para el mundo gentil, para las demás naciones, y en eso estamos incluidos todos nosotros. Le doy gracias al Señor porque el Evangelio llegó a nuestros países, porque llegaron hombres llenos del Espíritu Santo enseñando la palabra de Dios. Y con ese deseo y ese entusiasmo llegó entonces la revelación de Dios al corazón de mucha gente que no conocía, sino conocían la religión, la tradición, las costumbres, lo que le enseñaron en la casa, pero no tenían la revelación de Dios. Los que buscaban la verdad. Segundo, los que obedecían la letra sin buscar la verdad. ¿Saben quiénes son esos? Los fariseos, los escribas, los saduceos. Ellos obedecían la letra. La palabra había venido para ellos, para que ellos entonces entendieran de que el tiempo había llegado, de lo que se había profetizado, ahora se estaba cumpliendo delante de sus ojos.
Supuestamente ellos amaban las Escrituras, la conocían, la manejaban a su antojo y la aplicaban a su conveniencia y a su manera. Entonces, esto eran los que obedecían la letra, pero no buscaban la verdad. La verdad estaba delante de ellos, pero no eran capaces de mirarla. No eran capaces de discernir la verdad de Dios. Ahora, el pecado no solamente es de los fariseos. Vemos un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Porque dice la Biblia de que la creación gime a una. De que la creación le habla al hombre de la existencia de ese Dios grande y maravilloso. De que Dios desde un principio siempre ha estado cerca del hombre. Nada más la creación nos habla y nos dice acerca de su amor y acerca de su gracia. Pero aún no estando conforme con eso, el Señor se revela. Dios se hace hombre y habita entre los hombres. ¡Qué misterio! Habitó como cualquier niño de vecino. En cualquier casa, ahí nació y ahí se formó. Pero con una misión y con un propósito que en su momento se revelaría. Y es cuando entonces llegó el tiempo y Él empieza a enseñar, a hablar acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos está entre vosotros. Y ellos no podían ver eso. Yo siempre que hablo de estas cosas me acuerdo siempre del cuento que he hecho todos los domingos, creo yo ahora. Del elefante y la hormiguita. La hormiguita bajo el elefante. Yo no veo ningún elefante. Y así estaban los judíos. Tenían la bendición delante de ellos, tenían la palabra, tenían el conocimiento, tenían a los maestros, tenían las sinagogas, tenían todo. Pero no fueron capaces de interpretar a Cristo. No fueron capaces de darse cuenta de que ese cumplimiento profético ya había ocurrido. Pero bueno, así es la historia. Y la historia se repite porque no hay una sociedad mejor que otra. A veces señalamos y somos inquisidores contra esos judíos. Oye, qué duros esos judíos. No, mire, no hay una mejor sociedad que otra. Eso es una cuestión que se sigue repitiendo a través del tiempo. Y vemos entonces cómo hoy gente muy ilustrada, gente muy preparada, muy estudiada, pero que no miran a Dios, que no saben interpretar. Han leído cantidad de libros en su formación profesional, pero no son capaces de discernir a Dios en el libro que Dios le dio al hombre para que vieran a Dios, Dios revelado. Aquí está Dios revelado en el corazón del hombre. Pero ¿cómo le cuesta al hombre? Dice, entonces empiezan, esto fue escrito por hombres. Y empiezan entonces a buscarle todos los defectos habidos y por haber al libro de Dios. Y por ahí entonces caen en el terreno del escepticismo y se convierten entonces en fariseos y en escribas. O sea, igualitos. La misma posición, la misma actitud. Hombres llevados por dogmas, por costumbres y por tradiciones. Aleluya. Ay de vosotros, le dijo el Señor, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Se los dijo, palabras tremendas. Palabras que Jesús se las increpó a las personas tal vez de una posición bien destacada en la sociedad judía, que eran los rabinos, los fariseos, eran personalidades de aquella sociedad. Cualquiera no llegaba a esos niveles y el Señor los desenmascara. ¿Por qué?
Porque aunque tenían la palabra, ellos no la aplicaban. Ellos no eran capaces de interpretar de que el Señor estaba ahí con ellos. Del tiempo de Dios, ellos no eran capaces de entender lo que Dios quería hacer en la vida de ellos. Dios siempre quiere hacer algo en el corazón de la gente. Indistintamente de que sean judíos o que sean fariseos o que sean maestros, Dios siempre quiere hacer algo en el corazón de sus criaturas. Para llevarlos entonces simplemente de criaturas que somos a hijos. Y cuando somos llamados hijos, pasamos entonces a una relación personalizada con el Dios que nos dio la vida, con ese Dios que todo lo hizo por nosotros. Aleluya. Tercero, los que se alarmaron frente a la verdad. El caso de Herodes. Cuando Herodes entonces, él no era judío. ¿Y por qué se alarmó Herodes? Porque aquellos sabios le hablaron, y eso por supuesto Dios lo permitió, de una estrella que los había guiado de lejanas tierras a rendirle pleitesía al rey que había nacido. Y eso disparó las antenitas de Herodes. ¿Un rey? Si el rey soy yo. Él era el rey de Palestina prácticamente. Él era el gobernante más importante del Imperio Romano en toda aquella región. Y cuando le hablaron de otro rey, por supuesto con astucia, dijo, uy, así, oye, qué bueno, mire, vayan, ubíquenlo y vengan por favor a decirme que yo quiero también llevarle regalos. ¿Ah? ¡Wow! Tremendo. Esa posición de alarma frente a la verdad por los intereses que habían en él. A él no le importaba si era verdad o era mentira. Lo importante era su puesto, su posición, ser defensor de la posición que él había alcanzado. Eso cualquiera no se lo iba a serruchar. Él iba a hacer cualquier cosa por mantenerse ahí. No importa quién se llevara por delante. Tanto es así que es cuando da una orden para matar a todos los niños nacidos hasta los 2 años, allá en toda esa región, no solamente de Belén, sino en algunas comarcas alrededor. Porque la profecía decía, y él averiguó, que era en Belén donde iba a nacer el rey. Entonces los que se alarmaron frente a esa verdad, por sus intereses trastocados que ahora estaban en riesgo. Esos que no reciben la verdad y que todo lo distorsionan, que actúan bajo sus propios temores, intereses y conveniencias. Su autoridad ciertamente no estaba siendo disputada. Este hombre no estaba ubicado en una realidad, desconocía totalmente el contexto profético e histórico de la venida del Señor. Pero por supuesto él quiso entonces defender lo que él pensó de que estaba en riesgo. Se alarmó del nacimiento de un rey que sería su rival y mandó entonces a matar los niños. Eso me lleva a esta ilustración. Cuando llevaron una vez a un cristiano delante de un rey, a un creyente, un verdadero creyente delante de un rey, y el rey le dijo, si no abandonas tu fe, te voy a desterrar de mi reinado. Y el creyente con una medio sonrisa le dice, señor rey, su majestad, usted lamentablemente no va a poder desterrarme de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ha dicho, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Aleluya. Todos alaban a Dios. Esas palabras ciertamente enojaron más al rey. Y le dijo, así es la cosa. Entonces te voy a confiscar todos tus bienes, te voy a quitar todo lo que tú tienes. Y le respondió el hermanito, creyente, así como muchos de los que están aquí. Le dijo, señor rey, me disculpa, pero mis tesoros están en el cielo.
y usted no podrá tocarlos. Aleluya. Porque nuestros tesoros no están en esta tierra. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y esa respuesta enfureció más al rey, lo encolerizó y le dijo: lo único que entonces queda es darte muerte, matarte. Y el hermano, el creyente, le dice sonriendo: mire, señor rey, hace 40 años que estoy muerto. Morí con Cristo y mi vida está escondida en Él. Usted jamás podrá tocarme. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y esa enseñanza nos lleva a nosotros a ubicarnos en una realidad, en verdades. Esas son las verdades que identifican a un verdadero hijo de Dios, a un verdadero creyente. Que nuestros tesoros no están aquí en esta tierra. Y yo sé que en esta tierra queremos tener muchas cosas y luchamos por ellas, ¿verdad? Hay unos luchan más que otros. Y hay unos que se afanan más que otros por alcanzar cosas en esta vida. Ya estamos, los que hemos creído en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, ya estamos viviendo la eternidad. ¿Cuántos están conmigo? Con un poco de pruebas al lado, sí, pero ahí estamos caminando, ahí estamos perseverando, ahí estamos buscando, ahí estamos guiándonos y tomados de la mano del Señor hacia alcanzar las promesas que Dios nos ha dado a través de la palabra del Señor. Pero la eternidad, o sea, no viva como un cristiano derrotado. Y esa es la enseñanza de esto que estoy diciendo. Hay cristianos que viven como derrotados. Son hijos del rey, pero parecieran que fueran hijos del peor pordiosero que hay en el mundo. No, usted es hijo del rey. Y el Señor tiene todas las promesas para usted. Somos hijos del Rey. ¿Por qué vivir entonces en derrota? ¿Por qué vivir en tristeza? Me puede estar afligiendo algo pasajero, algo momentáneo, pero yo no dejo de ser hijo del Rey. Aleluya. Mi herencia está segura y está garantizada en Cristo Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Y ya para ir finalizando, la cuarta posición, los que fueron custodios de la verdad, de esa verdad, el caso de José y de María. Dios les dio entonces, les dio la gran encomienda de ellos poder entender esa revelación que ahora Dios les estaba dando. Fíjense, Dios es sabio, Dios les dio la revelación, les permitió tener sueños, se le aparecieron ángeles como para crearles a ellos entonces la confianza. Pero ellos pudieron haber rechazado la oferta de Dios. María se estaba metiendo en tremendo paquete, por decirlo de alguna manera, en aceptar un embarazo en medio de una sociedad hostil, donde iba a ser señalada. ¿Y ese embarazo de dónde salió? Eso es explicar, ¿no? Que eso viene del Espíritu Santo. Esos son argumentos que muchas veces la gente no maneja, ¿verdad? Hoy día las niñas no pueden engatusar a los padres con esas historias, ¿verdad? Porque eso ya se sale de lo bíblico. Eso se cumplió una sola vez. Pero Dios hizo eso en el corazón de José y de María y ellos lo creyeron. ¿Lo creyeron por qué? Porque en el corazón de ellos tenían hambre de la verdad. De esa verdad que había sido anunciada miles de años de que el Mesías nacería. Y esta niña, María, era una jovencita que tenía ilusiones como cualquier niña. Y tenía derechos de hacer su vida conforme a como cualquier mujer podía hacerla. Y el Señor le dio aquella revelación y le da aquella esperanza, porque en el corazón de María había hambre de esa verdad.
Y por algo el Señor pone su mirada en un corazón como el de María. Y por supuesto en el corazón de José, para que se cumpliera entonces lo que había sido anunciado en la antigüedad. Ellos aceptan la verdad. Habían recibido el conocimiento directo de Dios, que es el Cristo, el Mesías de Dios que había venido. ¿Por qué? Porque conocían la palabra, conocían las Escrituras. Tenían el conocimiento, tenían la expectativa. Ellos sabían de que Dios podía hacerlo. Otros tal vez estaban demasiado ocupados y no les tenían la importancia a un evento y a un hecho como este. Otros no sabían discernir, otros simplemente no les interesaba. Pero María y José desearon, se cumplió el deseo en el corazón de ellos de conocer la verdad. Y esa verdad los hizo libres a ellos. Esa verdad es la verdad que liberta el corazón del hombre. Cuando Cristo viene al corazón de nuestra vida, cuando viene al centro de nuestro corazón, de nuestras decisiones, ahí el hombre alcanza la verdadera libertad. 4 posiciones. Las repito ya para cerrar. Los que buscaban la verdad, los sabios. Los que obedecían la letra sin buscar la verdad, los fariseos. Los que se alarmaron frente a aquella verdad, la posición de Herodes por sus intereses ya creados. Y los que fueron custodios de esa verdad. Usted ahí se parece a José y a María. Los que hemos decidido por Cristo nos parecemos entonces a José y a María, que nos decidimos por la verdad de Dios, por creerle al Señor, por ser entonces dirigido hacia los propósitos y hacia los planes eternos del Señor. Misterios revelados en el corazón de los creyentes. Nosotros somos la iglesia del siglo XXI. Estas son historias sagradas, historias muy antiguas. Y a veces le dan un halo así como de fantasía a estas historias, pero no es fantasía, son reales. Son reales para nosotros. El mismo espíritu que impregnó el corazón de María y de José es el mismo espíritu que impregna nuestro corazón hoy aquí. Para que nosotros creamos, para que nosotros nos aferremos a su palabra y a sus promesas, para que nosotros no miremos atrás, sino que pongamos nuestra mirada en el que fue capaz de dar su vida por nosotros. Aleluya. Él comenzó siendo un niño, ahí comenzó, y se hizo hombre entre los hombres, como uno de nosotros, igualito. Dice la Biblia de que Él era 100% Dios, pero era 100% hombre. Y Él padeció todo lo que los hombres padecen. Y tuvo las necesidades corporales como cualquiera de nosotros, porque era 100% hombre. Su identificación fue el sello. Su identificación con la parte humana fue el sello que lo llevó entonces a librar al hombre a través de la redención de la maldición del pecado. Aleluya, ¿cuántos alaban a Dios? Y venció al pecado, y venció la muerte, y venció todo lo que para el hombre era invencible, porque Él no pecó, y su identificación para nosotros es nuestra garantía y nuestra seguridad. Alaben a Dios en esta tarde, que el Señor está vivo. Por eso somos defensores de la Navidad. Por eso somos defensores de un hecho que dividió la historia en dos. Cuando Cristo vino al mundo, la historia se dividió en dos. Somos defensores de esta verdad, aunque el mundo la tergiverse, aunque el mundo la cambie, aunque el mundo diga cualquier cosa, nosotros nos apegamos a las verdades que están reveladas aquí en la palabra del Señor. Vamos a estar de pie en esta tarde y vamos a orar. Vamos a orar.
Apenas estamos a 8 de diciembre, estamos comenzando esta temporada y yo quiero, y comencé temprano. Yo por lo general cuando predico acerca de temas navideños es ya más cercanos al día de la Navidad. Pero yo dije, no, yo quiero aprovechar el mes de diciembre para recordar lo que siempre tenemos que recordar. Que ese Cristo que murió también un día nació. Y nació siendo un niño. Y nos identificamos con el niño que nació. Y el niño que creció en un hogar como el suyo o como el mío. Ahí, donde le ponían un plato de comida y tenía que comer. Donde lo agarraban y le decían, anda a acostarte. Y lo arropaban. Bueno, estoy seguro que a la primera que se lo decían ya lo hacían. Él no era como esos niños rebeldes, ¿verdad? No, yo no me voy a acostar. Me voy a quedar viendo televisión. No, él obedecía. Pero esa identificación con un personaje tan igual a nosotros, a mí me quebranta el corazón. Porque él entonces, su trabajo fue un trabajo pleno, completo. Su trabajo de redención, nos identificamos con el trabajo de redención porque él lo hizo. Lo hizo para nosotros en toda su identidad con el hombre, en todo su parecer con los hombres, para que nosotros no tuviéramos duda. Hay gente que están esperando que aparezca un ángel del cielo, venga, se revele para creer en el Señor. No, eso nunca va a pasar. Ya el Señor vino y su palabra está dada para nosotros. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar. Y yo le invito que ahí donde usted está, que cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que ese Dios revelado a nuestras vidas se revele en esta tarde a nuestro corazón. Que esa área de mi entendimiento que todavía se resiste a la voz de Dios, a venir delante del Señor, que en esta tarde sea quebrantada por el Espíritu de Dios. Y que podamos decirle, Señor, aquí está mi vida. Yo no quiero terminar un año más como he terminado los demás años de mi vida. Ni quiero empezar un nuevo año, Señor, así como estoy terminando este. Yo quiero ser mejor ahora. Quiero consagrar mi vida delante de ti. Quiero, Señor, rendir mi vida delante de ti. Y en esta tarde el Señor te invita para que rindas tu corazón delante del Señor. No es delante de la tradición, no es delante del modelo que te presenta el mundo acerca de la Navidad. El Señor te invita para que tú te identifiques con ese Dios que se reveló al hombre a través de su palabra. El Señor te ama, el Señor te ama, el Señor te ama y el Señor te llama para que te acerques a Él, para que le digas, Señor, aquí está mi vida. Habrá alguien en esta tarde que dice, pastor, yo quiero eso para mi vida. Desde aquí vamos a hacer una oración por ti. El Señor está esperando que el hombre proceda al arrepentimiento y de que el hombre se acerque a Dios. ¿Habrá alguien esta tarde que le dice, Señor, aquí está mi vida? Aquí está mi corazón, te entrego mi corazón. Dios te está viendo. Dios está mirando lo que hay dentro de tu corazón. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Porque tu palabra ha sido explicada. Tu palabra ha sido predicada. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Y tú conoces, Señor, los corazones de los que estamos aquí. Yo te doy gracias por la bendición que nos permites de poder estar vivos en Cristo, Señor. Comenzando esta temporada de Navidad, ayúdanos a vivir conforme a lo que tu palabra nos enseña, mi Dios.